Identificación, palabras magistrales del Éxodo, número 5. Palabras magistrales del Éxodo, el reino de sacerdotes. Éxodo 19, 5 y 6. La primera mención al reino, mis amigos, que aparece en la Biblia, está en el libro llamado del Éxodo, en el capítulo 19, y dice así, siendo este uno de esos textos magistrales de la Biblia. Leamos pues Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Israel acababa de salir de Egipto. Habían terminado para ellos más de 4 siglos de servidumbre. Dios los había redimido con mano fuerte y con poder manifiesto. Ahora el pueblo estaba reunido al pie del monte Sinaí, ese famoso, célebre monte Sinaí, que hasta el día de hoy juega roles importantes en la política y la historia del mundo. Dios habla al pueblo y les dice que quiere hacer de ellos un reino de sacerdotes. Entendamos bien aquí, porque nuestra mente se puede desviar a falsos conceptos llevados de nuestros prejuicios. Dios no está diciendo que todos los israelitas deberán estudiar para sacerdotes, graduarse, ser ordenados y vestir sotana para ir a administrar sacramentos. Eso sería un absurdo mayor. Cuando Dios dice que quiere hacer de ellos un reino de sacerdotes, quiere decir que ellos, todo el pueblo israelita, deberán ser un reino de hombres y mujeres, capaces espiritualmente de comunicarse con Dios y de interceder a favor de los demás pueblos que no tienen ese privilegio. Dios no quería sacerdotes profesionales, que muchas veces son incrédulos y materialistas, sino sacerdotes espirituales, personas de fina y santa espiritualidad, capaces de actuar como portavoces de Dios e intermediarios entre Dios y los hombres. Un reino de sacerdotes se entiende, un país, una nación, de gentes que conocen a Dios, aman a Dios y sirven a Dios en un ministerio puramente espiritual. Lamentablemente, Israel nunca estuvo a la altura del llamado de Dios. Fue un pueblo que desvirtuó por completo su vocación. Tuvieron sacerdotes, sí, y a montones, pero esos sacerdotes fueron como todos, es decir, la mayoría de ellos incrédulos, venales, interesados, prepotentes, injustos y pecadores rampantes, cometiendo muchas veces cosas peores que sus mismos feligreses. Pero el propósito de Dios no abortó del todo. Dios es paciente y tenaz, y sabe trabajar con los hombres hasta hacerlos conforme a su gusto y voluntad. Siglos más tarde vino Jesucristo al mundo, y Jesús comenzó predicando y enseñando una doctrina de amor y de santidad. Luego, Jesús se dio a sí mismo a morir en una cruz como precio de redención por todos los pecadores de este mundo. Después que Jesús murió, resucitó también y subió a los cielos. Y desde los cielos, una vez que hubo retomado su antigua gloria, envió al Espíritu Santo sobre aquellos 120 hombres y mujeres que le habían sido fieles hasta el fin. Y, oh milagro, oh maravilla, oh prodigio de Dios, aquellos 120 hombres y mujeres, sencillos creyentes en Jesucristo, sin letras e ignorantes la mayoría de ellos, gente del pueblo que había sido pecadora, pero ahora eran creyentes y seguidores de Jesús, se convirtieron de golpe en sacerdotes espirituales de Dios. El Espíritu Santo había venido sobre ellos, había entrado en ellos, moraba en ellos y los dirigía desde adentro. No habían estudiado para sacerdotes, pero eran sacerdotes. No llevaban título de sacerdotes, pero eran sacerdotes. No habían sido ordenados sacerdotes por nadie, pero eran sacerdotes. Eran los sacerdotes espirituales de Dios, los que Dios siempre había deseado tener en la tierra como representantes suyos. Y si usted, mi amigo, cree en Jesucristo, se entrega a Jesucristo y ama y sirve a Jesucristo, usted también será sacerdote como Dios desea. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Palabras magistrales del Éxodo, número 6. Palabras magistrales del Éxodo. No te harás imagen.
Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. Vamos a entrar ahora en una porción súper magistral de la palabra de Dios. Me refiero, mis amigos, al capítulo 20 del libro del Éxodo, donde están los 10 mandamientos. Digo que esta porción es súper magistral porque estos mandamientos han sido, son y serán la pauta moral por la cual ha de regirse la humanidad hasta que Cristo venga de nuevo. Dios habló a Moisés en la cumbre del monte Sinaí y le entregó 10 mandamientos, o 10 palabras, escritas por su propio dedo en palabras de piedra. Y estos 10 mandamientos cifran todas las demandas de Dios con respecto al hombre. Y vamos a considerar ya los 2 primeros mandamientos, con especial atención al segundo. Dicen así, pongan atención, voy a leer en el libro del Éxodo, capítulo 20, los versículos del 1 al 5. Escuchen la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. El primer mandamiento, mis amigos, dice claramente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, no creerás, ni adorarás, ni servirás a ningún otro Dios fuera de Jehová, el Señor y Salvador. Todos los pueblos de la antigüedad, que rodeaban a los israelitas, estaban llenos de dioses propios, cada uno con su imagen o símbolo. Y todo eso era abominación, porque no adoraban al Dios único y verdadero, sino algo inventado por los hombres. El segundo mandamiento está relacionado con el primero, y es el de prohibir por completo la fabricación y uso de imágenes de cualquier especie. Porque las imágenes, sean cuales fueren, están hechas de materia, de oro, plata, marfil, madera, yeso, piedra, etcétera, etcétera. Y Dios, que es espíritu purísimo, no puede ser representado por materia. Los egipcios tenían una imagen o símbolo para cada uno de sus dioses, lo mismo todos los pueblos paganos de la tierra. Israel, el pueblo de Dios, tenía que acostumbrarse a adorar a un Dios espiritual y santo que no tiene cuerpo material y que no puede ser representado por tanto con ninguna materia. Si Israel mantenía este elevado concepto de su Dios Salvador, Israel iba a ser un pueblo espiritual, un pueblo sabio y elevado, capaz de enseñar a todos los pueblos de la tierra la verdadera naturaleza de Dios. Pero si Israel perdía este elevado concepto, iba a degenerar en groseras idolatrías y concepciones de Dios materialistas y humanas. De ahí el vigor con que es expresado este segundo mandamiento. No te harás imagen, ni ninguna semejanza, de nada que esté arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. Ninguna imagen, ninguna semejanza, ningún símbolo o signo para representar a Dios, porque Dios es espíritu y solo en el espíritu hay que adorarle. Siglos más tarde, Jesús hablaría con la mujer de Samaria, historia que se lee en el Evangelio de Juan, capítulo 4, y le diría a esa mujer que poseía un falso concepto del lugar donde se había adorado a Dios, que Dios es espíritu y que los que le adoran en espíritu y verdad deben adorarle, porque tales adoradores Dios busca que le adoren. Fabricar imágenes y símbolos que pretenden ser cristianos, tenerlos en la casa, dirigirles oraciones, considerarlos sagrados, postrarse ante ellos, colgarlos del cuello con la idea de que traigan buena suerte o protección, es violación del segundo mandamiento de Dios. Jesús es espíritu y se le debe adorar en espíritu y verdad, no en signos o imágenes o cosas materiales. Y Jesús, mi amigo, quiere entrar en nuestro ser, no como imagen grabada o tallada o esculpida, sino entrar en nuestro ser con el poder del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Palabras magistrales del Éxodo número 7. Palabras magistrales del Éxodo. Santificado sea el nombre de Dios. Éxodo 20, verso 7.
Voy a comenzar, mis amigos, en este día recordando una anécdota de lejanos tiempos. Cuando yo era pastor en una ciudad de La Pampa, Argentina, solía visitar todos los días a mi congregación. Entre los miembros de mi iglesia había un criollo, buenazo como el pan, digno marido y padre de familia. Era zapatero y a mí me gustaba ir a conversar con él, porque él tenía ese gracejo incomparable de nuestros paisanos, que cuando hablan están haciendo literatura y poesía sin darse cuenta. Yo iba a su casa, me sentaba a tomar mate con él y a escuchar sus dichos deleitosos. Mi amigo tenía también un amigo que era un español de esos que al hablar no dicen 4 frases sin mentar a Dios, y mentarlo en una forma por demás irreverente. Yo me senté a conversar con ambos y escuché un largo rato al español con toda paciencia, considerando que él también tenía un hablar gracioso como el de Sancho Panza. Pero al fin me cansé de oír tantas veces el nombre de Dios irreverentemente y le dije: mire, mi amigo, si usted persiste en hablar así, mentando a Dios en esa forma, le voy a pedir que no hable más, o si no, yo me voy a retirar de aquí. El español me miró con sorpresa y al fin me dijo: pero hombre, si así mismo habla el obispo de mi pueblo, y yo esta manera de hablar la aprendí de él. Será como usted dice, le repliqué yo, pero de todos modos, preferiría que no hablara más así, por lo menos mientras yo esté presente. Digo todo esto, mis amigos, porque el tercer mandamiento de la ley de Dios, que se lee en Éxodo capítulo 20, verso 7, dice así. Éxodo 27, y lea usted también en su Biblia este mandamiento divino. Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Lo repetimos, vale la pena. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará Dios por inocente al que tomare su nombre en vano. Aquí, mis amigos, hay mucha tela que cortar. ¿Qué es tomar en vano el nombre de Dios? Es usarlo en forma frívola e irreverente y a cada rato. Como cuando uno dice: ay Dios mío, ay Dios santo, Dios me libre, etcétera, etcétera. También cuando se prometen hacer cosas y se menciona a Dios, como cuando se dice: te lo juro por Dios que es cierto, o si no, que Dios me castigue si no te pago esos 10 pesos. Expresiones así son expresiones frívolas, casi blasfemas. Y Dios, que no dará por inocente al que tome su Dios en vano, toma cuenta de eso. El nombre de Dios representa a Dios y define a Dios. Usar su nombre para cualquier cosa y a cada rato, y no prestarle la adoración, respeto y obediencia que se le debe, es tomar en vano su nombre. Asociar su nombre a insultos o palabras procaces también es profanación. Y proferir maldiciones usando su nombre también es sacrilegio, como cuando se dice: ojalá te castigue Dios. Y si alguno me pregunta cuál es el nombre de Dios, le voy a contestar con las palabras magistrales de la Biblia. Cuando hablando de Jesús dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, y ponga atención, libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, que dicen así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios, mi amigo, se llama Jesús, y no hay nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos fuera del nombre de Jesús. Jesús significa Salvador, y emplear el nombre de Jesús, como muchas veces Él lo emplea, sin creer o confiar que Él puede salvarnos, de hecho, nos ha salvado ya de todos nuestros pecados, es también tomar en vano el nombre de Dios. Crea en Jesucristo, mi amigo, acéptele como su único Señor, Salvador y Maestro, honre su nombre, que significa Salvador, y estará usted haciendo lo que Dios manda. Haga lo contrario, y entonces estará profanando el nombre santo de Jesús. Que Dios los bendiga, y hasta la próxima. Identificación, palabras magistrales del Éxodo número 8. Palabras magistrales del Éxodo. El día sagrado del reposo. Éxodo 20, del 8 al 11. Una de las más sabias y acertadas disposiciones de Dios, aunque por supuesto todas sus disposiciones son acertadas y sabias,
es aquella de mandar 6 días de trabajo y uno de descanso. Un día, a lo menos, de cada semana, el hombre debe cesar en sus afanes y trabajos y dedicarse a contemplar la grandeza de Dios y a adorarle como Él manda, en espíritu y verdad. El cuarto mandamiento de la ley dice, y aquí leemos Éxodo 20, 8 al 11. Éxodo 20, 8 al 11. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este fue el mandamiento que se prescribió para Israel. Además de ser una disposición sabia para hacer descansar a hombres, criados y bestias, era una recordación de la obra perfecta de Dios. El mandamiento de guardar un día para reposo se da, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y reposó en el séptimo. Por lo tanto, Dios santificó el séptimo día. El reposo de Dios no significa que Dios se cansó, se fatigó de hacer cosas y entonces, cansado y agotado, se sentó a descansar un día entero. La palabra reposo significa cesar de crear, dar finalizada una obra cuando está perfectamente acabada y nada hay que agregarle. Como el pintor, por ejemplo, que le da el último toque a su cuadro, o el compositor que pone el último acorde al poema sinfónico. Ellos también reposan de su obra, no tanto porque están cansados, sino porque esa obra ya está perfecta y nada hay que agregarle. Por eso les dio Dios a los israelitas el día de reposo, 1 de cada 7, para que adorasen al Creador perfecto, al que había hecho todo con su palabra y todo lo había hecho bien. En el séptimo día, los israelitas tenían que adorar, admirar y alabar al autor de todo lo creado. Lamentablemente, como los hombres echan a perder todo lo que manosean, los israelitas también manosearon el día de reposo y lo convirtieron en una carga antipática e indeseable. La verdad es que los judíos erraron por completo en la comprensión del reposo de Dios. Lo hicieron carga y ley, en vez de hacerlo descanso y gozo. Volviendo al significado de la palabra reposo, repetimos que significa cesar de crear. Cuando Dios crió la primera creación, vio con satisfacción que todo estaba perfecto. Por tanto, reposó. Y cuando Cristo, autor de nuestra salvación, también vio que su obra estaba perfecta y terminada, Él también reposó. Es decir, cesó de crear, cesó de trabajar por una salvación que ya estaba hecha, perfecta, impecable, eterna y magnífica. ¿Y cuándo reposó Jesús de su obra que había hecho, la obra de nuestra salvación? Reposó en el día primero de la semana. Reposó cuando resucitó, y resucitó en el primer día de la semana, no en el séptimo. Y así como los judíos tuvieron obligación de guardar el séptimo día, así los cristianos, que se benefician con la obra perfecta de salvación de Jesús, guardan el día primero, el día domingo o día del Señor, porque en domingo resucitó Jesús y en domingo reposó de sus propias obras. Así lo enseña con claridad meridiana el capítulo 4 del libro de Hebreos. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Libro de Hebreos, capítulo 4, verso 10. ¿Quién es este otro que reposó o cesó de crear como Dios de las propias obras? Solo Jesús, que resucitó en el día primero de la semana, como todos los evangelios afirman. ¿Quiere usted, mi amigo, reposar verdaderamente de las fatigas del pecado y de llevar la carga de la condenación tantos años? Simplemente crea en el Señor Jesucristo. Eso es todo. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Identificación, palabras magistrales del Éxodo, número 9. Palabras magistrales del Éxodo. Honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20, versículo 12. Este, mi amigo, es el primer mandamiento que tiene promesa. Los otros mandamientos contienen amenazas de castigo, explícitas o implícitas.
pero este contiene una promesa que garantiza larga vida y prosperidad, o por lo menos garantiza no morir de muerte prematura. Me refiero, mis amigos, al quinto mandamiento, que se lee en el libro del Éxodo, capítulo 20, verso 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El apóstol Pablo, al repetir el mandamiento en la carta a los Efesios, capítulo 6 y verso 13, le agrega, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El respeto al padre y a la madre es fundamental para la salud moral y mental del individuo humano. Darle honra a los progenitores, al hombre y a la mujer que le dieron el ser, es propio del ser humano. La bestia no sabe de eso. Para la bestia el padre y la madre sirven mientras dan alimento y protección. Pasado ese tiempo, se pierde por completo la noción filial. Pero el hombre está hecho de otra pasta. El hombre se entiende, el hombre bien nacido, conserva para su padre y su madre amor, respeto y cariño durante toda su vida. Y cuando los padres son ancianos y sus fuerzas se han gastado y no pueden valerse por sí mismos, entonces el hijo bien nacido, la hija bien nacida, cuida y honra a sus padres tal como Dios lo manda. Se cuenta la historia de un chico de 8 años que veía a su padre darle la comida al anciano abuelo en un plato de madera. Al anciano le temblaban las manos y se le caían los platos. Entonces, para que no rompiera la loza, le daban a comer en un plato de rústica madera. Un día el chico se puso a labrar él también un plato de madera. Lo vio el padre hacer eso y le preguntó, ¿para qué haces ese plato? Y el chico le respondió, para darte de comer a ti cuando seas viejos y te tiemblen las manos como al abuelito. El niño, en su inocencia, comprendía el valor del viejo mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y por qué este mandamiento es el primero en contener una promesa? Porque a veces, hay que reconocerlo, los padres no son dignos de la honra de los hijos. El padre borracho y violento, por ejemplo, que se gasta todo el salario en la cantina con los amigos y deja a sus hijos sin pan, sin ropa, sin libros y sin juguetes, no es digno de honra. O la madre, que solo se ocupa de mirar televisión todo el día, mientras se pinta las uñas, y deja a sus hijas hacer todo el trabajo de la casa, aunque las hijas estudian o trabajan y llegan cansadas a la casa, y en vez de una cena rica, caliente, encuentran órdenes y regaños, no son precisamente padres o madres dignos de honra. Pero el mandamiento está ahí, y hay que cumplirlo, porque todo lo que Dios prescribe es para la felicidad y bienestar y progreso espiritual del hombre. Hay padres y madres que enseñan a sus hijos a mentir, a engañar, a robar y a estafar. No son dignos de honra tales padres o madres, sino de cárcel. Sin embargo, deben ser honrados y dejar que Dios haga justicia con ellos de la manera que Dios sabe. No hay espectáculo familiar más patético para mí que el del hijo o hija que a pesar de tener padres indignos, los aman, los cuidan y los protegen. Solo jóvenes con un gran espíritu cristiano pueden hacer eso. El apóstol Pablo agrega un mandamiento para los padres. Después de recordar a los hijos el quinto mandamiento, como cité recién, se dirige a los padres y les dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Que los hijos cumplan, aunque cueste, el quinto mandamiento, que los padres acepten el mandamiento de Pablo, y toda la familia, cumpliendo con Dios como Dios manda, recibirá bendición y felicidad. Porque al fin de cuentas, ¿cuál es el fin del hombre? Amar a Dios y guardar sus mandamientos y creer en Jesucristo como Salvador. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.